no tenéis reloj por aquí, voy a pedirle que fiar. Te iremos avisando, no te preocupes, iremos haciendo gestos. El aparato teóricamente informa. Bueno, yo normalmente no tengo argumentos en castellano, yo soy pastor de una iglesia catalana, o sea que estamos de tanto en tanto me surja un lapsus, y en ese lapsus me vais a ayudar. Vamos a tratar el libro de Deuteronomio, que realmente no es una tarea fácil. Es una tarea interesante lo que nos vamos a hacer el Antiguo Testamento, lo leemos poco. Hay algunos libros que los pasamos rápidamente, si hacéis lectura continuada, anual y anual, pues porque toca, se ve, normalmente se presta poca atención. Y la verdad es que para el Antiguo Testamento es ese gran desconocido. Mi impresión de esta mañana, pues sencillamente con el libro de Deuteronomio, es observar que el Antiguo Testamento es fundamental, que el Antiguo fundamenta el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento pierde sentido sin el Antiguo Testamento, y que en el Antiguo Testamento hay más que figuras y alegorías. Ese es el otro problema. Muchas veces cuando se toca el Antiguo Testamento, pues sencillamente se va a buscar alegorías o sentidos figurados. Entonces nosotros, como la tarea es muy amplia, lo que no quiero es agobiarlo, porque realmente no vamos a estudiar el libro de Deuteronomio. Vamos a aproximar al libro de Deuteronomio y vamos a tener algunas consideraciones, que sería la letra pequeña que nos viene llevando. Desde la perspectiva del libro de Deuteronomio, uno de los objetivos es pautar cómo vivir según la voluntad de Dios. O sea, las leyes de Dios tienen un propósito, tienen ese objetivo. Y nosotros nos vamos a acercar de esta manera. Esta mañana vamos a tener una primera sesión introductoria, que nos va a dar el marco de referencia del libro de Deuteronomio. Y después vamos a ver las diferentes partes, consta de 41 puntos de conclusión del libro de Deuteronomio. Y como no vamos a poder ver todo el contenido, pues de cada uno de esos discursos vamos a ver el esquema que trata esa parte y después sencillamente nos vamos a centrar en algunos temas destacados especialmente de esa porción. Lo que espero es que con las consideraciones que vamos a tener esta mañana, pues eso nos lleve a querer mirar de una manera más atenta, más detallada delante de la presencia de Dios este libro, porque vais a descubrir muchas cosas. Va a haber otra cosa que tampoco vamos a poder tocar, que hubiese sido muy interesante, que es la revelación del carácter de Dios en el libro de Deuteronomio. Entonces, el objetivo fundamental de las Escrituras de Dios es darse a conocer para entrar en relación con nosotros. Bueno, pues estableciendo en primer lugar eso, pues lo primero que vamos a considerar es una cosa que supongo que todos sabéis quién es el autor de Deuteronomio. En teoría, todos sabéis quién es el libro de Deuteronomio. ¿Sí? Esos son los requisitos que se ponían. Y difícilmente nos vamos a poder situar si no veis el libro de Deuteronomio. Entonces, el autor, y eso es una cosa que ya podemos ver desde los primeros versículos, el versículo primero que nos dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel de esta parte del Jordán. Y a partir de ese momento, de la lectura constante del libro, una cosa que queda bien establecida es que Moisés es el autor del libro. Lo que trata este libro fundamentalmente son las palabras que dirigió Israel de parte de Dios antes de cruzar el Jordán y entrar en la tierra de la promesa. Después veremos al final, más adelante, que hay pasajes específicos donde Moisés indica que aquellas cosas que habló las escribió y se encargó de que fueran preservadas, de que fueran registradas. O sea, la primera cosa que tenemos es que el autor era Moisés. ¿Sabéis el nombre de los padres de Moisés? Números 29-59 nos dice que la mujer de Abraham se llamó, efectivamente de Abraham se llamó Jocabed,
hija de Leví, la cual nació a Leví en Egipto, y que ella fue la madre pues, de Aarón, de Moisés y de María. Entonces conocemos también sus padres. Si usáis las Biblias, vamos a ir de fábula. Teóricamente, estamos para ir a la Biblia. En los apuntes tenéis gran parte de las cosas. Si os falta alguna cosa, se trata de los temas, podéis tomar alguna nota de referencias bíblicas. Pero la idea no es que estéis copiando, sencillamente que cojamos la Biblia y vayamos siguiendo pues, las escrituras en esos aspectos. Otro aspecto importante que también es que sabéis de Moisés, ¿qué es? Que cuando nació con problemas. ¿Sí o no? ¿Qué problemas tuvo? No somos interactivos. No nació en el mejor momento de la historia. Nació realmente en uno de aquellos momentos más difíciles de la historia porque había un decreto en que todo hijo varón de los judíos pues había de morir. Entonces, él nació en un momento complicado de la historia y fue realmente por el compromiso de sus padres pues, de preservarle la vida y después por la intervención divina por encima de todo eso, pues que él no solamente preservó la vida, sino que llegó a ser adoptado, prohijado, dice el texto de la Escritura, por la hija de Faraón, de forma manera que él se crió en los palacios de Faraón. Pero también recordamos qué problema hubo. Que mató a un egipcio. ¿Por qué? Para defender a un hebreo. O sea, él era consciente que era judío, porque su madre lo había criado de parte de la hija de Faraón. Entonces, hubo un momento determinado en su vida que tuvo que tomar decisiones, y entonces cuando vio que estaban maltratando a uno de los hebreos, hubo un momento que intervino de tan mala manera, porque no era la intención, pues, que mató al egipcio, y eso también pues, le complicó la vida. ¿Ves? Nació complicado, se le complicó la existencia cuando todo se parecía que iba bien, y después pues, tuvo que huir de Faraón, y la Escritura nos dice que a la tierra de Madián, una parte del Sinaí, una parte más desértica, donde no fueran a buscarlo, y entonces allí, de alguna manera, él rehizo su vida. Allí se casó con Séfora, que fue la hija del sacerdote de Madián que lo recibió, y ahí tuvo su primer hijo. Y otra de las cosas, aquí sí que vamos a buscar ese texto, Éxodo 37.7, exactamente. La presbicia son los años. Éxodo 3, sí, porque no puede ser 37 porque tiene que ser al principio de que se registra su nacimiento. ¿Qué dice? Del 7 al 10. Que lo tengan y lo leen. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bueno, de entrada aquí, ¿qué nos encontramos? Los primeros 40 años de la vida de Moisés lo vivió en Egipto. A los 40 años se complicó la vida y tuvo que rehacer su vida en el desierto. En el desierto pasa 40 años en una vida que uno diría desde la corte, la más alta preparación, pues a un trabajo que pasa totalmente desapercibido. Y aquí nos encontramos que cuando yo tenía 80 años, entonces es el último tramo, de los 80 a los 120, entonces eso quiere decir que todavía no quedan perspectivas de trabajo. Entonces, a partir de aquí, ¿qué acontece? Las cosas en Egipto se han complicado, y se han complicado de tal manera que aquella tribu que llegó a ser aquel clan, ya no era una tribu, aquel clan
que llegó a ser un pueblo, pues está viviendo en una situación, siendo, ellos se consideran egipcios, pero son extranjeros, son tratados como extranjeros, aunque llevan tantos años viviendo allí, y entonces las cosas se complican de tal manera que es Dios, o sea, no Moisés que entra en movimiento, sino Dios que entra en movimiento, en acción, y entonces se le aparece a Moisés en el desierto a los 80 años, de una manera que no esperaba, en un momento que él tampoco esperaba, sencillamente para explicarle la situación, que él ha escuchado, ha visto, primero ha visto, Dios ve las cosas, además de oír, o sea, es capaz de percibir las cosas en toda la amplitud de su realidad. Les dice que ha visto la aflicción del pueblo, que ha oído el clamor y Dios ha tomado la decisión, eso es importante, nosotros recordamos normalmente a Moisés como el liberador de Israel. La realidad es sí, fue el instrumento que Dios usó, pero Dios desde el inicio dijo que era él que había descendido para librarlo de las manos de los egipcios. Fijaros que Dios tiene las ideas muy claras. Era para librarlos, para sacarlos, y de manera que después de eso llevarlos a una nueva experiencia, a una nueva realidad, a la tierra que fluía leche y miel. Entonces, ese era el propósito de Dios. Dios no solamente quería aligerar la situación complicada de Israel, Dios no solamente quería pues, sacarlos de allí porque la situación ya se había hecho insostenible, sino que el propósito de Dios era completo. O sea, Dios había hecho la promesa a Abraham para que el cumplimiento fuera que de aquel hombre y de su descendencia se estableciera una nación en la tierra que Dios ya había prometido a Abraham desde el inicio. Y entonces, a consecuencia de esto, Dios le dice, ven, por tanto, ahora y te enviaré. Entonces, esa es la perspectiva. Moisés, que es quien da estos discursos, pues es este hombre, que nació de padres judíos, que fue preservado por la providencia de Dios y por la decisión firme también de sus padres. Es aquel que creció en la corte de Egipto, con un futuro humano con amplias perspectivas. Es alguien que se posicionó en un momento determinado por el pueblo de Israel, que se le complicó la vida y que cuando ya era anciano, 80 años, aunque en aquella época pudieran vivir más, eran 80 años, entonces Dios utilizó todo aquel tiempo y circunstancias para los 80 años pues, darle una tarea concreta que era libertar al pueblo de Israel. Y eso será muy importante, libertarlo para llevarlo a la tierra de la promesa. Una vez pues, hemos visto el autor por encima, entonces vamos a ver un poco el contexto de este libro, para que os hagáis una idea. Probablemente vosotros ya lo tendréis, son 3 aspectos: geográfico, histórico y dispensacional, y creo que es importante, como mínimo, tener una primera aproximación. No vamos a entrar a fondo en ninguno de ellos porque nos falta tiempo material. Entonces, del aspecto geográfico, eso será un hecho importante porque vamos a ver muchas referencias. Algunas de las referencias que vamos a ver desde el inicio es que dice que salieron desde Oreb, aquí abajo, que está de Sinaí, y fueron a Cades Barnea, que la encontramos a la entrada, diríamos, de la tierra de Israel, a la salida del desierto de Sinaí. Entonces, en el libro, pues, ¿qué vamos a encontrar? Pues encontramos, aparte de estas poblaciones, encontramos referencias a los montes de Seir, que es donde habitaban los hijos de Edom, los montes de Seir, que se tendría contacto de la península de Sinaí y la República y la península arábica. Entonces, y se extienden desde el Golfo de Aqaba, que es ahora, hasta cerca del Mar Muerto, el Mar de la Sal. Entonces, también encontráis, pues, ambiente geográfico. Quiere decir que el camino que ellos siguieron fue un camino con toda una serie de accidentes geográficos en un contexto muy determinado. Que podemos decir, cuando habla del Negev, el Negev normalmente es un desierto. En la versión antigua que en castellano todavía, entonces no hay Negev como en la 60, ponen el desierto. Entonces el Negev es esta parte del final del Sinaí a la entrada de la tierra de la promesa. En eso pues vamos a encontrar pues, el Mar Rojo. Este mar, cuando les dice el Golfo el Golfo de Aqaba, forma parte también del Mar Rojo. El Golfo de
Suez, es porque de Israel. El Golfo de Suez y el Golfo de Aqaba, el Mar Rojo estaría aquí abajo, que no sale, y eso sería como dos ramales. Entonces, cuando Dios les dice, cuando llega la Cades Barnea, que han de volver para el Mar Rojo, no les está diciendo que han de volver para aquí, sino que les está diciendo que han de volver para aquí, para la zona del Golfo de Aqaba. Entonces, el Mar Muerto es el otro que conocemos, el Mar Muerto, el Mar de la Sal, y después, pues todo lo que conocemos como el Valle del Jordán, que saldrá desde el Mar de Galilea o Genesaret hasta el Mar Muerto. Esto también se llamaba la Arabá. La Arabá era una depresión, que también encontráis en el texto bíblico, que se extendía desde el final del Mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba. Pero por extensión muchas veces encontraréis en la Escritura que también la zona del Mar Muerto y el Valle del Jordán también se dice la Arabá. Geográficamente estoy intentando dar algunas notas generales. Cuando el texto habla del Líbano, habla de aquí arriba, que no era el país del Líbano que conocemos ahora, sino una región del Líbano, por los montes del Líbano, que es donde estaba Hermón, en esta zona alta. Encontramos también regiones que después encontraremos. Aquí nos salen algunos ríos, el torrente de Jerez, el torrente de Kerab, y después el torrente de Jabón, que está más arriba, y también nos delimita diferentes territorios, que fue por la parte en que se encontró Israel en el transcurso del libro de Deuteronomio. Entonces, nosotros cuando habla de Amalek, pues lo vamos a situar aquí. Cuando comience a hablar de los hijos de Edom, los vamos a situar aquí, que es el desierto arábico, Moab, Mar Muerto, Amón en el Jordán tirando para el desierto, y Basán sería en la zona de Galaad. Entonces, más o menos, sé que de eso no lo sé, porque más que nada es en la lectura de la Escritura después os podéis situar, porque si no vais leyendo y no vais entendiendo nada. Y dices, oye, ¿por qué no va por aquí y ahora va por el otro lugar? Pues bueno, primero porque hay asentamientos, porque hay caminos, porque hay montañas, porque hay valles, porque hay ríos, y uno puede ir en línea recta delante de las cosas. Aspecto geográfico de momento dejaremos aquí. Otra de las cosas importantes en el aspecto histórico es que muchas veces en la lectura del texto de la Escritura, en el libro de Deuteronomio, los primeros reyes con los cuales se enfrenta Israel, ¿recordáis a alguno de ellos? Og, rey de Basán. Fijaros, y después el otro, ¿cuál era? Sehón, rey de dónde? Lisbón. Y en aquel momento lo que había en Israel fundamentalmente, ¿qué eran? Una cosa que se llamaba ciudades-estados. Las ciudades-estados es una cosa muy diferente a lo que hoy día conocemos. Eso es lo que pasa con Melquisedec. Era sacerdote en Salem, pero era rey. ¿Qué era rey? Nosotros imaginamos reyes hoy en día territorios muy amplios. Entonces no, eran ciudades importantes que tenían su rey, que tenían un área de influencia, que podían ser un territorio y otras ciudades más pequeñas y villas, y entonces funcionaban así. Por eso Israel, las batallas lo hacen contra muchos reyes, y encontramos que hay muchas coaliciones de reyes. Y estamos sencillamente eso, porque básicamente estaban estructurados en aquel momento no como Egipto, que era un gran estado, potente, y no como otros que había también en la zona, sino que realmente eran eso, eran ciudades importantes, ciudades amuralladas, ciudades con ejército, ciudades con recursos que podían enfrentar a los ataques que pudiesen venir. En el aspecto histórico, pues nosotros también nos encontramos que el texto de la Escritura pues, nos habla de una cantidad muy grande de pueblos. Yo he supuesto algunos cananeos, filisteos, amalecitas, más o menos por donde estaban situados, edomitas, moabitas.
amorreos y Aram. Cuando habla de Aram, de los sirios, está hablando del norte, aunque también es importante que en la escritura muchas veces se utiliza el término amorreo sencillamente como un término inclusivo. La lucha contra los amorreos es la lucha contra los pueblos paganos que habitaban en la zona de Canaán. Entonces, también nos situamos, había ciudades-estado que tenían sus reyes y se aliaban en defensa por intereses comunes. Había diferentes pueblos que estaban cohabitando juntamente en aquellas zonas, cada uno tenía sus reyes, sus dioses particulares también. Y en el aspecto histórico también hemos de pensar que Israel no era un lugar despoblado. Israel se encontraba en una línea importante de comunicaciones entre Egipto y lo que hoy en día sería Turquía, el norte de Turquía y también con Mesopotamia. Entonces había por esta zona de aquí rutas importantes de comercio. Hemos visto entonces un poco, a ver qué quería más. En el momento en que se nos comienza el libro de Deuteronomio a relatar todas las cosas, hemos de tener en cuenta entonces que cuando es. También el aspecto histórico implica el aspecto cronológico. Cuando se está dando estos discursos por parte de Moisés al pueblo de Israel, no es cuando ellos salieron de Egipto. ¿Es cuánto tiempo después de que habían salido de Egipto? 40 años. O sea que es 40 años. Básicamente, ¿qué es? No es la generación que salió de Egipto. De la generación que salió de Egipto queda Moisés, Aarón ya había muerto, queda Josué y Caleb. Y los que eran pequeños en aquella época, diríamos que no se enteraron de las cosas que pasaban y ahora ya son hombres, ya son mayores, ya han formado familias. O sea, Llegaron de 20 para abajo, ¿no? De 20 para abajo, ¿qué? Más o menos. Entonces, ahí lo que nos encontramos que es, históricamente no nos encontramos al mismo Israel que salió directamente de Egipto, sino que nos encontramos también pues, a un Israel, diríamos nosotros, de segunda generación, que probablemente muchos de ellos nacieron en Egipto, pero lo que le queda de Egipto es de cuando eran bien pequeños. Se han ido forjando en el desierto y muchas de las cosas con la obra portentosa que Dios hizo al liberarlos y a cruzar el Mar Rojo, y en el momento que Dios dio la ley sobre el Sinaí, es una cosa que ellos recuerdan muy vagamente, de lo cual sus padres les han hablado. O sea, son cosas de referencia. Entonces, ese también es un aspecto importante. Entonces, Deuteronomio, ¿qué quiere decir Deuteronomio? Nomos y griegos leemos. Y Deutero quiere decir segundo. O sea, es la repetición de la ley. Y una repetición de la ley, como nosotros después veremos, en una perspectiva muy concreta. Una repetición de la ley porque ahora va a ser el momento en que esta ley va a ser plenamente operativa. Pues lo veremos también, pero la ley de Dios fue dada para ser cumplida plenamente en la tierra de la promesa. Muchas de las prescripciones, gran parte de estas prescripciones, no podían implementarse durante el tiempo que Dios hizo la profecía. Bien, a partir de aquí también quiero señalar otro aspecto. Yo estoy hablando sin conoceros a la mayoría de vosotros y sin saber qué conocimientos previos tenéis. Eso es muy importante. Nuestra congregación, como somos pocos, entonces somos interactivos, que quiere decir que cuando no nos enteramos de una cosa, paramos y aclaramos. Lo importante es enterarse, captar lo que se quiere decir. Hemos hecho una aproximación geográfica y hemos situado ¿dónde acontece esto? Acontece no en la tierra de la promesa propiamente, que sería del Jordán hacia el Mediterráneo, sino que eso acontece antes de cruzar el Jordán. El
geográfico de situación. Del aspecto histórico, ¿cuándo acontece? Pues ya acontece cuando el pueblo de Israel ya ha tomado contacto con diferentes pueblos, ya ha tenido enfrentamientos, ya ha tenido también victorias. ¿Cuándo acontece? Cuando la primera generación ya muere, incluso Moisés no entrará a la tierra de la promesa, la verá, la gracia del Señor le permite esa bendición, ese privilegio, la verá, recibirá la promesa de que será realmente cumplida las promesas que Dios dio, pero no entrará. Entonces estamos hablando de una segunda generación, que no solamente pues, tiene que recordar lo que se dijo a sus padres, porque la realidad es que cada generación, claro, nosotros es diferente, ahora lo veremos, pero cada generación, por ser hijo de, lleva su bagaje positivo y negativo, o un poco de todo, pero cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Entonces es una nueva generación que tiene que tomar sus propias decisiones y en teoría cada generación lo que quiere hacer ¿qué es? No volver a repetir los errores del anterior. Después, en la práctica, pasan las cosas que pasan. La utopía a veces algunos la pierden por el camino, nosotros intentamos mantenerla a lo largo de los años. Pero cada generación quiere o debería evitar pues, los errores del pasado. Y entonces aquí también se confronta, o sea, no solamente es un recuerdo de lo que Dios dijo, es una actualización ahora que estas cosas la hemos de llevar a la práctica y eso hay que tener presente que pues hay que tener presente los errores del pasado para no volverlos a repetir, porque todo aquel propósito por el cual Dios llamó a Moisés, que era para que lo sacara de Egipto y lo introdujera en la tierra de la promesa, donde ellos pudieran vivir en paz, en comunión con su Dios, pues eso pueda ser una realidad y no pueda ser únicamente. El problema de las utopías teóricamente por definición son irrealizables. Entonces, esto no tenía que ser una utopía. Lo que veremos algunas cosas de las pautas y las leyes que Dios da para Israel no era una cosa ideal a la cual pues, podíamos intentar aproximarnos. Cuando Dios nos habla y nos propone cosas y nos da mandamientos y nos plantea objetivos, no son elementos opcionales, son objetivos realizables que por eso nos pone delante. Siempre contando que para llevar a cabo esas cosas pues necesitamos imprescindiblemente del auxilio de Dios y de su gracia. Entonces otra cosa que también hemos de tener en presente, ¿cuál es? La perspectiva dispensacional. ¿Hay alguien que no le suene esa palabra? ¿A todos os suena? ¿A quién no le suena? ¿O le suena muy vago, muy vago, muy vago? Sed sinceros, vale, no voy a poder entrar ahí, pero bueno. He buscado una definición simple. Una dispensación es una etapa de la revelación progresiva de Dios que constituye una administración o regla de vida distintiva. ¿Qué queremos decir? La revelación de Dios no ha sido de golpe, o sea, Dios no dio la Biblia completa y ya está, sino que la revelación de Dios tiene la característica que ha sido progresiva. Progresiva quiere decir que se ha ido dando a través del tiempo. Entonces, la revelación de Dios, las Escrituras, la revelación de Dios registrada, esta revelación, el objetivo que es darse a conocer a Dios, que el hombre conozca a Dios, y especialmente que aquellos que han creído en Dios, aquellos que forman parte del pueblo de Dios, pues conozcan a Dios de una manera íntima. O sea, ese es el propósito de la revelación. El propósito de la Biblia, ese es el objetivo, es que conozcamos a Dios. Entonces, si nos acercamos a las Escrituras y no nos llevan a un mayor conocimiento de Dios, pues no nos están cumpliendo la utilidad que ha dado Dios para. O sea, Dios habla, decíamos unos días atrás, o sea, el acto de hablar, ¿alguno de vosotros habla para que nadie lo escuche? Cuando habláis y no se escucha, no os enfadéis un poquito, digamos un poquito para ser, cuando pasan olímpicamente de nosotros, entonces siempre que hablas es un acto comunicativo. Entonces tú hablas, eres un emisor y esperas que otro te escuche, que es un receptor.
Y a veces en medio hay tanto ruido y tantas interferencias, y a veces no son las personas que hablan, sino las cosas que uno tiene en la cabeza, que uno habla y el otro no escucha. Pero claro, hablar por hablar no tiene sentido, es la expresión que tenemos, hablar a la pared. Entonces, Dios, que es sabiduría excelsa, entonces cuando ha hablado, no ha hablado porque sí, es que no tenía nada más que hacer y ha dado su palabra. O ha querido dar sencillamente leyes y mandamientos a los hombres para tenerlos subjugados, sino que se ha querido comunicar con Dios. Esa comunicación con Dios, ¿qué implica? A medida que uno conoce a otra persona, la relación se mantiene igual o no. Cambias, para bien o para mal. En teoría, cuando uno se conoce más y si no aguanta suficiente, pues se van puliendo las cosas. Y cada vez uno entiende mejor al otro. Y quiere decir que también el otro espera que aquel responda en una forma diferente. Y aquí, cuando estamos hablando de la revelación de Dios, es eso: Dios se da a conocer, Dios se nos da a conocer, y nos da a conocer su voluntad para que nosotros podamos tener una vida de bendición, una vida satisfactoria, y en ese aspecto, pues cuanto más Dios se revela, las responsabilidades, la respuesta va cambiando. O sea, no es lo mismo que conocían los patriarcas de una forma muy sintética. Lo que conocía Abraham en relación a Dios era lo poco que había entrado en contacto. Pero el pueblo de Israel tenía mucha más revelación de Dios. O sea, sabía más cómo era Dios y sabía más cuál era la voluntad de Dios. ¿Qué se esperaba? Que ciertas cosas que por decirlo así, era aceptable, tolerable en la actuación de Abraham, pues en el pueblo de Israel eso ya no era aceptable, ya no era la respuesta que se esperaría. En la época actual, que tenemos la Biblia completa, estoy viendo a grandes saltos, ¿qué quiere decir? Pues bueno, nuestros niveles de responsabilidad son mucho más grandes delante de Dios porque tenemos una revelación mucho más amplia, mucho más completa. Y no podemos pretender tener los mismos niveles de responsabilidad que los judíos o tener los mismos niveles de responsabilidad que los patriarcas. Entonces, esa revelación de Dios y ese trato de Dios en la humanidad se ha estructurado básicamente en 7 periodos. Ahí se podría discutir. Después nosotros nos centraremos en lo que nos interesa hoy. Solamente lo presento para que lo veáis. Y ahí me salto. Un periodo inicial que fue el de la inocencia, cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén. Las circunstancias eran particulares, podían pecar, pero todavía no habían pecado, y entonces vivían en una comunión total con Dios y en un conocimiento de Dios. Entonces, otra es a partir de la caída con Abel. Entonces, hasta ahí, hasta la destrucción de Dios de la tierra con el diluvio, es otro periodo que se le da un nombre. Los nombres son subjetivos, conciencia. Después, desde el diluvio hasta Babel, es otro periodo que se reconoce como gobierno humano. Desde hasta Abraham, perdón, desde el diluvio después del diluvio hasta Abraham. Entonces, con Abraham, ¿qué hay? Hay una revelación diferente de Dios, y desde Abraham hasta, diríamos nosotros, Moisés, hasta el momento que nos estamos encontrando, es otro periodo en el cual Dios se relaciona con la humanidad a través de una familia en base básicamente a una promesa. Con Moisés las cosas cambian. Ahora Dios se relaciona básicamente con una nación, y no en base únicamente a unas promesas, sino que a eso se ha añadido pues toda la ley de Dios, que tiene los objetivos. Tiene el objetivo de bendecirlos como nación y tiene el objetivo de enseñarles, darles lecciones espirituales. Muchas cosas, por ejemplo, los sacrificios, el hecho de los sacrificios que se fueron repitiendo, pues sencillamente era un testimonio de que el pecado requiere que se expíe, que alguien asuma las consecuencias del pecado, y que uno no puede asumir las consecuencias del pecado porque muere. Entonces necesitas otro que ocupe tu lugar. Entonces el animal, sencillamente, lo que estaba intentando enseñar es que
soy pecador, he de reconocer mi pecado para volver a tener comunión con Dios. La paga de un pecado es la muerte. Si yo muero, pues ya no hay nada a hacer. Y entonces Dios en su gracia pues proviene a alguien que va a sustituirme, y que ese sustituto Dios me otorga su perdón y su gracia y restaura la relación con Dios, hablando de una manera muy sintética. Entonces vemos que los sacrificios no solamente era un acto mecánico que había que realizar, ese es otro gran problema que muchas veces se encuentra. Entonces vemos que con Israel cambia el trato de Dios, y cuando llegamos en la época que estamos nosotros actualmente, en la gracia, en la época de la Iglesia, vemos que las cosas también han cambiado el trato de Dios. ¿Por qué? Porque al Mesías prometido nosotros ya lo tenemos, el Mesías ya habiendo ejecutado la redención. En cuanto al trato de Dios, ahora ya el trato de Dios no es con una nación étnica, de raza, de situaciones geográficas, sino que ahora es con un pueblo espiritual, y un pueblo muy particular. Se dice entre todas las naciones, unos están en la tierra, otros están en el cielo y otros todavía no han nacido. Entonces vemos que hay un cambio. Y entonces a partir de ahí después nos habla del periodo de la dispensación del reino, cuando Dios cumpla todas las promesas que dio a Israel para establecer la paz de la tierra, para introducir el estado eterno. Eso es solamente la visión. Ahora eso, que es lo que a mí me interesa, que podamos ver un poco ese contraste entre Israel y la Iglesia. ¿Por qué? Alguien de los pocos que me han enviado trabajos decía que todo era aplicable en la actualidad. En el libro de Deuteronomio todo no es aplicable en la actualidad. ¿Pero qué quiere decir? Que aunque todo no es aplicable, las cosas no aplicables, que es lo que veremos un poco esta mañana, en las cosas no aplicables sí que nos establece principios. Si decimos que el objetivo de revelarse en Dios es que lo conozcamos, entonces, ¿qué quiere decir? Que en todo el libro de la Escritura, por mucho que hoy no tenga aplicaciones de obediencia directa, hoy en día ya no tenemos que hacer sacrificios. Y Pablo, una de las cosas que batallaba era con la carta de los Gálatas. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Es que habían de circuncidar. Y decía, no, eso ya no corresponde ahora. Entonces, en ese aspecto, hemos de situarnos pues, que Israel y la Iglesia son realidades diferentes. La primera que queríamos ver es que para el cumplimiento de todas estas cosas, es decir, que algunas no tienen una aplicación directa, mandamiento de la circuncisión, hacer sacrificios, pero eso no quiere decir que no nos dé un principio general, que sea una pauta que nos guíe para conocer cuál es la voluntad de Dios. En los mandamientos de Dios, a lo largo de la Escritura, Dios nos expresa no solamente cómo Él es, sino qué quiere Él, cómo quiere Él que sean las pautas que rijan nuestras vidas, siempre con el objetivo. El objetivo de Dios para relacionarse con el ser humano no es condenarlo, es que tenga una relación con Él. ¿Qué quiere decir? Que tenga una vida feliz. Ese es el concepto de felicidad, de bienaventuranza dentro de las Sagradas Escrituras. La primera cosa por la que el Pentateuco podemos implementarlo directamente a la situación actual, y eso diría porque hay una diferencia dispensacional. ¿Qué quiere decir? Primero, Israel era una nación-estado. Y una de las cosas, de los objetivos que cumplió la ley, mira, un pueblo para llegar a ser nación, ¿qué necesita? Pues tener un elemento de cohesión entre ellos mismos, elementos comunes que los vinculan. Israel, cuando salió de Egipto, era una nación, pero era una nación que no podía vivir sola. Para vivir como nación, digamos, independiente, ¿qué necesitaba? Necesitaba dos cosas. La primera cosa, ¿qué era? Territorio. Esa sería la segunda.
Lo primero era la ley. Una ley que rigiese las relaciones entre ellos. Realmente gran parte de la ley lo que está estableciendo que es las pautas que tenían que tener de relaciones entre ellos. Qué era lo que era justo, qué no era justo, la tierra cómo se distribuía. Ese era el elemento. O sea, una nación necesita una ley, o sea, unas pautas aceptadas que rijan nuestras relaciones entre nosotros. Y después otro que decía es un territorio. Y un territorio. Entonces aquí lo que está haciendo el libro de Deuteronomio, ¿qué es? Antes de tener el territorio, que ya lo tenéis porque Dios os lo ha prometido, pues os doy la ley. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que estas cosas que Dios está diciendo, en primer lugar, tienen aplicación ¿para qué? Para una nación-estado. O sea, para un pueblo que forma una realidad homogénea, que tiene una ley que rige sus relaciones y que está situado, que tiene un territorio en el cual pues, relaciona, desarrolla su realidad como nación. Entonces, como podéis comprobar, no se puede aplicar directamente aquí a la Iglesia porque es un pueblo espiritual. Cuando está haciendo discusiones sobre la tierra, sobre la herencia, los cristianos no hemos recibido, por ser cristianos, ninguna parcelita de terreno en ningún lugar en este mundo. Entonces, no hemos recibido ninguna parcelita de terreno. En el cielo tenemos un lugar en la casa del Padre. Pero en este mundo, entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las leyes que tienen relación con eso, pues no nos afectan. No podemos implementarla directamente. Podremos tomar principios generales, pero no podemos implementarla. Entonces, eso es una gran diferencia. Los que dicen que Israel es lo mismo que la Iglesia, que se puede aplicar las pautas de prescripción de Israel para la Iglesia, y que se pretende implementar en el tiempo presente las leyes de Dios en medio de la sociedad, están equivocados, porque la Iglesia no es una nación. En algún momento de la historia, en una nación han podido haber más o menos cristianos, pero no existen naciones cristianas en sentido. La única nación que Dios ha escogido, por mal que les pese a todas las naciones, es el pueblo de Israel, con un propósito muy concreto: revelar a Dios a todas las naciones. O sea, no es un concepto político que hoy en día tiene. Entonces, ese es el primer aspecto. Otro aspecto que hace diferente Israel a la Iglesia y que implica que cuando leemos el libro de Deuteronomio, que es palabra de Dios, que es inspirada y que es útil, ¿qué pasaje es ese? 3:16. Entonces, escritura que es inspirada por Dios y que es útil. Entonces quiere decir que cuando leamos el libro de Deuteronomio, que es palabra de Dios, entonces hemos de extraer aquellas cosas que nos van a ser útiles para nosotros, que es el conocimiento de Dios y los principios generales. Pero algunos no. Otra cosa es lo que les decía, que Israel, aparte de ser una nación-estado, quiere decir, está estructurada, tiene sus gobernantes, y tiene compromisos los unos con los otros en el aspecto civil, en el aspecto social. Israel que tenía pues un territorio físico, pues decía en un momento para hacer eso que la Iglesia no tiene un territorio físico. Puede ser que algunas congregaciones pues puedan tener locales o templos, pero la Iglesia, que son los renacidos, no tiene un territorio físico. Como decía, está en toda la tierra y está en el cielo. Entonces eso es un aspecto importante. Otro aspecto importante: Israel estaba formada por creyentes y incrédulos. Entonces, por eso hay un llamado de Dios constantemente en cada generación a su pueblo a que esa palabra convertíos no es una palabra neotestamentaria, es una palabra del Antiguo Testamento. Entonces, el llamado de Dios, aparte de que es un concepto muy amplio, aparte de la salvación, incluye más cosas. Convertidos es volverse a Dios. Entonces, pero uno de los aspectos en los cuales Dios llama a Israel convertidos es sencillamente porque era una nación natural.
Y entonces los padres podían ser creyentes, pero los hijos se tenían que convertir a Dios para vivir en la tierra que Dios les había dado, gobernados por Dios conforme a su palabra. Entonces, ahí es un elemento importante. Por eso hay muchas afirmaciones que se dicen de Israel que no las podemos extrapolar. ¿Por qué razón? Porque la iglesia únicamente es de creyentes. Una cosa es una iglesia local. Una iglesia local, a ver, nosotros ponemos el nombre iglesia a un grupo local de personas que se dicen cristianos, pero puede ser iglesia o puede no ser iglesia. Para ser iglesia de Dios, ¿qué necesitamos? Primeramente, pues ser renacidos. Si una iglesia no es de renacidos, puede ponerle creo que quiera que no es iglesia. Entonces, la iglesia ha de ser realmente de creyentes. Y este también es otro aspecto importante. Muchas de las pautas que nosotros encontramos en cuanto al Antiguo Testamento y al libro de Deuteronomio que hoy estamos planteando, están planteadas pues, a personas, a veces algunas son dirigidas a creyentes y otras están dirigidas a unos que todos han nacido dentro de la nacionalidad del pueblo de Dios. Tienen nacionalidad israelí, digamos. Todos y que tienen por herencia una parte dentro del territorio que Dios ha dado a su pueblo, todo y que tienen unas prácticas, pensad que Israel era teocrático. Teocrático quiere decir que ellos pautaban su vida por Dios. El calendario tenía presente a Dios, tenía presente las actividades de la vida, pero en todas las actividades de la vida Dios había de estar presente. En la fiesta de la cosecha no era únicamente, todos los pueblos han tenido fiesta de las cosechas, todos los pueblos campesinos. El problema es que aquella fiesta de la cosecha era a Dios se le tenía que estar presente para reconocer que esta cosecha la tenemos porque Dios nos lo ha dado. Entonces, ese es otro punto importante, y por eso no es lo mismo Israel que la Iglesia. Y otro aspecto es lo que decíamos, porque Israel tenía una estructura de gobierno. Y muchas de estas cosas, el problema de la cristiandad, me refiero por ese término, todos aquellos que profesan ser cristianos, o sea, que no lo sean, entonces uno de los grandes problemas que han tenido es que muchas veces han intentado extrapolar la realidad de Israel a la realidad de la Iglesia. Y entonces, claro, Israel, inicialmente la estructura de gobierno era muy simple. La primera estructura de gobierno, pues bueno, fue Moisés. Después fue Josué, ¿con quién más? Con los ancianos, esa es la otra expresión. Y después fue gobierno por jueces. Y los jueces, y después fue realmente cuando llegó la monarquía, que Dios ya la tenía planteada. Lo que pasa es que Israel utilizó canales que no eran los más apropiados. Entonces, ¿qué quiere decir? Israel tenía una estructura de gobierno. ¿Por qué? Porque era un territorio físico y era una nación-estado. La Iglesia no tiene esa estructura de gobierno. El gobierno eclesiástico tiene que ser teocrático. Teocrático quiere decir que Dios gobierna su Iglesia. En la Escritura únicamente encontramos que solamente hay una cabeza de la Iglesia, y es el Señor Jesucristo. Entonces, los pastores no somos cabezas de la Iglesia, los pastores somos ovejas, que Dios tiene que hacer un milagro para que en la dependencia de Él podamos actuar con una cosa que no lo somos de natural, sino en dependencia de Él, que es pastor. Oveja y pastor son las dos antítesis. Entonces, ¿qué está diciendo? Israel tenía toda esa estructura, y la estructura de gobierno de la Iglesia es simple. Es Dios gobernando por su palabra. Y los dones que Dios da a la Iglesia, fijaros que son las expresiones que se utilizan para hablar de ministerio son dos palabras. Servicio. Servicio. Diaconía es servicio. Diaconía es servicio. Y la otra,
Ayuda. Supervisión. No, ya... Pero me refiero, no hay ninguna palabra en la escritura que defina a los dones como otra cosa que servicios. Servicio al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué autoridad tiene uno? La autoridad de Dios es la única. Y aquel que pretenda imponer su autoridad está usurpando la autoridad de Dios. Quiere decir que no hay estructuras de Estado, si queremos expresarlo en terminología actual. Hay un gobierno simple, que lo que hay que procurar en todo momento, ¿qué es? Esa conexión directa con el Señor para que conozcamos su voluntad. Entonces, ahí lo que he puesto un gobierno espiritual intentando explicar de esa manera. Eso también es otra forma diferente. Y otra cosa que es, pues Israel también necesitaba leyes civiles aparte de leyes religiosas, no religiosas entre comillas. Ellos necesitaban no solamente unas leyes que dieran cuál era la relación con Dios, con los miembros del pueblo de Dios, sino que ellos necesitaban pues, unas leyes que pudieran regir el día a día en todas sus actividades comunes. Sería la legislación secular que nosotros tenemos. Para poder relacionar la Iglesia, diríamos de alguna manera, solamente tienen leyes religiosas. Cuando quiero decir leyes religiosas, quiero decir pautas que tienen relación con nuestra vida espiritual de testimonio. Entonces, con ello, pues lo que queríamos ver, y ahí bueno, ya tenemos, se nos ha hecho un poco un marco general del libro de Deuteronomio, muy simple. Otra cosa es el contenido del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio nos decía que consta de 4 discursos y una conclusión. Esos discursos de Moisés, algunos son más cortos y otros son más largos. El primer discurso es el que va del capítulo 1 al 4 básicamente, y entonces es aquel en el cual pues, Moisés lo que hace es recuerda al pueblo que antes de escuchar la palabra de Dios, antes de escuchar la ley de Dios, ellos deben prepararse espiritualmente. Eso es un aspecto importante. Antes de escuchar hablar a Dios, aquellos que se acercan a escuchar a Dios, hemos de estar en las condiciones adecuadas para poderlo escuchar y responder positivamente a sus demandas. Entonces, fijaros que dedica casi 4 capítulos inicialmente, pues sencillamente, después de vernos un poco, con ese objetivo. El objetivo de que hay que prepararse. Recién después, el segundo discurso es un discurso, nosotros diríamos, inmenso. Inmenso en la extensión que nosotros tenemos en el texto bíblico, porque nos va finales del capítulo 4 y del capítulo 5 hasta el final del capítulo 26. Y entonces, toda esa sección son las leyes bajo las que había de vivir el pueblo de Dios. Ahora que el pueblo de Dios ya está preparado su corazón, ahora Dios les puede dar aquellas leyes que ellos van a entender, este es el primer aspecto, ellos van a entender y ellos van a poder recibir y se van a comprometer de guardarlas para que puedan vivir todas las bendiciones, las promesas de bendición que Dios tiene para ellos en la tierra de la promesa. El tercer discurso va un par de capítulos, un capítulo 27, 28, 29, entonces Dios les recuerda que todo esto no solamente son leyes, sino que es un pacto. Y aunque muchas veces hablamos nosotros de pactos bilaterales y unilaterales en relación a Dios, hemos de entender que todo pacto comienza por Dios. En última instancia, todo pacto sería unilateral. Sí, es Dios quien se compromete con el hombre. Ese es el principio fundamental. Dios quiere comprometerse con su pueblo. Esa es la idea. Pero ese compromiso de Dios que su pueblo después debe asentir, pues tiene implicaciones. Muchas veces podemos llegar a decir, somos pueblo de Dios, somos iglesia. ¿Qué quiere decir que soy iglesia? Eso tiene muchas implicaciones. La primera implicación, si yo soy iglesia, si somos iglesia, aquellos que nos reunimos, estamos diciendo que somos renacidos. La segunda cosa es que el Señor Jesucristo es nuestra cabeza.
sin que Cristo sea cabeza de la Iglesia. Hay una asociación humana, pero no hay Iglesia. Entonces, eso es importante. Entonces, hablará ese aspecto del pacto y sus implicaciones. Un cuarto discurso que no solamente explica las implicaciones, sino que habla realmente de esas exigencias para la propia vida. Y después se concluye también con una sección muy amplia de la cual nosotros vamos a poder ver poco y nada. Si llego, quiero destacar un par de aspectos, pero es la conclusión final, que es ese trasvase desde de Moisés a Josué. Y para explicar todo ese proceso, que no es un proceso meramente mecánico y burocrático, sino que tiene implicaciones espirituales, entonces el libro de Deuteronomio dedica 4 capítulos. Y con esto acabamos la primera sesión.